Está en todos los periódicos el video, en las páginas web, el video de lo que ocurrió el pasado viernes en McKinney, en Texas, un suburbio de 150.000 habitantes, en su mayoría blancos, que está al norte de Dallas. Pues como puede ver todo el mundo, había una fiesta en una piscina. Hubo una especie de altercado durante la fiesta, alguien llamó a la policía, llegó la policía, se ve a los agentes como les obligan a muchos jóvenes afroamericanos a tirarse sobre la hierba, pero en un momento dado uno de estos agentes policiales, David Eric Casebolt, coge a una niña de 14 años que está en vestido de baño, en traje de baño, la obliga a tirarse al suelo, por la fuerza le pone la cara contra el césped, y cuando se acercan otros jóvenes a ver qué está pasando, este hombre, el agente de la policía, desenfunda un arma. Y a pesar de que lo están grabando, no, en un momento dado después guarda el arma, ha sido separado del servicio momentáneamente. Pero es que no es la primera vez que pasa en los últimos tiempos. Hay que recordar que en febrero 26 de 2012 se armó un escándalo con la muerte de Trayvon Martin, joven afroamericano. El presidente Barack Obama se pronunció. Y de ahí hacia acá han pasado muchos más casos. Está, por ejemplo, el de Eric Garner en julio del año pasado en Staten Island, que le aplicaron una llave en el cuello prohibida por los manuales policiales y él gritaba, no puedo respirar, y murió. Está el caso de Michael Brown en Ferguson, en el estado de Missouri, el 9 de agosto, que generó disturbios. Está el caso de Tamir Rice el 22 de noviembre, que también generó disturbios, todos afroamericanos. Está el caso de Freddie Gray, que murió en abril en Baltimore, muy cerca de Washington, que pues, incendiaron algunos barrios de la ciudad los afroamericanos en protesta. Pero es que el periódico The Guardian de Londres trae un informe hoy impresionante de las diferencias entre las muertes causadas por policías a ciudadanos y a jóvenes en comparación con países europeos. Por ejemplo, en los primeros 24 días del año 2015, fueron muertos por la policía en Estados Unidos, fueron muertas 59 personas. 59 personas. Este país tiene 316 millones de habitantes. En Inglaterra y Gales, donde hay 56 millones de habitantes, fueron muertas 55 personas en los últimos 24 años. La proporción es impresionante. Uno se pregunta aquí si esto es porque la gente está armada en Estados Unidos, si es porque la policía nunca la meten en cintura. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se repite y se repite y se repite. Bueno, yo creo que las imágenes que vimos son muy difíciles de explicar, ¿no? O sea, es una niña de 14 años y el oficial de policía está con las piernas encima de ella y ella está llorando y pidiendo que alguien le informe a su mamá. Entonces, yo creo que siendo persona negra, blanca, asiática o hispana, es lo mismo, es un ser humano que lo están maltratando. Y yo creo que eso se ve claramente en el video. El trato que está recibiendo los jóvenes negros es desproporcionadamente negativo en comparación a cómo reaccionan en cuanto a los pares blancos. Y eso tiene que ver con los ejemplos que has dado hoy día. Por supuesto que es importante que la policía pueda mantener el orden, por supuesto que es importante que puedan ir y si hay un disturbio en una casa, que puedan arreglarlo en cualquier barrio. Pero lo que extraño aquí es el contexto, y esto sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Quizás por los teléfonos que tenemos ahora que podemos grabar y podemos mostrar, más gente se está dando cuenta de lo que siempre ha pasado, lo que ha pasado por mucho tiempo, ese trato desigual a los jóvenes negros y al resto de la comunidad. Pero hay temas que tienen que ver aquí con el contexto, como expliqué, pero también hay que asegurarse que se corrija el problema. Y las políticas públicas tienen que estar metidas y tienen que cambiar para poder chequear cuando estas cosas pasen y que haya una respuesta clara. Creo que suspendieron al oficial que hizo estas cosas, creo que eso es positivo. Pero también hay una actitud que prevalece en la sociedad americana en cuanto a estos temas. Tiene que cambiar, creo que está cambiando, la gente está viendo más y más de esto. No es una situación cómoda para los americanos ver este tipo de cosas, no domésticamente o internacionalmente, porque tienen que ver con cosas que tienen que ver con nuestra democracia. Y el cumplimiento de las leyes y el trato de toda la gente por igual. Entonces creo que es importante de varias maneras lidiar con esto. Ahora, el tema de las armas
eso está en nuestra Constitución, o en nuestro, ¿cómo se llaman? Enmiendas. En nuestras enmiendas. Y es algo donde la gente tiene interpretaciones distintas, la gente tiene el derecho de protegerse, eso es importante, eso es importante para nuestra manera de hacer las cosas, nuestro sistema aquí en Estados Unidos. Pero también tienen que haber leyes que protejan al resto del mundo si la gente no las ocupa de manera apropiada. Y creo que eso es parte de la conversación también, pero como siempre estas cosas no son simples y creo que la conversación que ha empezado ya más de un año atrás es uno que va a continuar y ojalá que veamos cambios como resultado. Jensen, es que el Guardian hace una comparación entre lo que pasa en Australia y Estados Unidos. Repito, Estados Unidos tiene 316 millones de habitantes, Australia tiene entre 20 y 30 millones de habitantes, pero la policía en Estados Unidos mata en un mes a más gente de lo que la policía australiana ha matado en 19 años. Uno se pregunta cuál es el origen de toda esta desproporción. No sé si será porque los policías en Estados Unidos en gran parte son equipados por equipos militares o porque dentro de la terminología de su entrenamiento la palabra guerra siempre está, la guerra contra el crimen, la guerra contra las drogas, la guerra contra la pobreza y de pronto estos muchachos, que también son unos muchachos policías que tampoco tienen tantas oportunidades, que a veces pertenecen a minorías también o a una situación marginada, le entregan un casco, le entregan un arma completamente sobredimensionada y le dan un entrenamiento de guerra, si eso también no es la causa del problema. Es muy difícil reaccionar a ese video, no reaccionar a ese video como mamá. Yo también tengo una niña de esa edad, una niña que en este país es una niña hispana, y a mí me hierve la sangre de ver esas imágenes. También pregunto dónde están los 130 papás de esos niños que estaban allí en unos disturbios complicados y qué tipo de situaciones genera el incidente que pasó. Lo cierto es que se ha erosionado por completo la relación entre la policía y la población, y casi que la gente toda piensa que no puede salir nada bueno cuando hay un policía blanco y una población negra de por medio. Y eso es un problema serio, que no es un problema solamente de las ciudades ni de los estados, sino un problema a nivel de país, como dice Carl, a nivel de democracia, de cuestionamiento de decir cuáles son las prácticas, las leyes, los valores que están generando este tipo de situación, que ya parece una epidemia. Mira, a mí lo que me parece, y en esto no estoy de acuerdo con Carl, no es un problema nada más de política pública, no es un problema de actitud. Creo que en el trasfondo hay un problema casi filosófico de las fuerzas de seguridad estadounidenses. A diferencia en Europa, en Estados Unidos la aplicación de la ley se basa mucho en el uso de la fuerza, se basa mucho en cómo se aplica la ley y no se ha tenido un debate serio sobre las implicaciones humanas, humanitarias que tiene la aplicación de la ley. Lo vemos en Estados Unidos no solamente en los cuerpos policiales, sino en la estrategia de seguridad general. Cosas como el Plan Mérida o el Plan Colombia, que son a base siempre del uso de la fuerza, de cuántos elementos tienes, de cuántos helicópteros vas a mandar, y muy pocas veces son razonamientos humanos, sociológicos más profundos. Y me parece que eso percude en todo el sistema de policial, militar y de estrategia de seguridad de Estados Unidos. No hay este cuestionamiento, incluso el debate. Cuando uno ve una matanza en una escuela en Estados Unidos, una primaria, una secundaria, una preparatoria, el debate siempre es: debemos armar a los policías, debemos armar a los maestros. Es un debate que solamente llega a un primer plano, al plano del uso de la fuerza, al plano de la aplicación de la ley, pero que nunca traspasa a cómo queremos construir nosotros nuestra seguridad. Queremos ser un sistema paranoico, queremos ser un sistema humanitario, y me parece que es algo que los europeos sí han logrado bien, y en Estados Unidos sigue viéndose todo a un nivel muy instintivo, muy básico de reacción y fuerza, tanto internamente como externamente. Bueno, yo diría, mire, creo que es un punto interesante. Yo diría que estás mezclando, eso sí, es como mezclar peras y tomates. Porque te diría, en los temas como la iniciativa Mérida, es una mezcla de iniciativas que tienen que ver con el fortalecimiento del gobierno y la capacidad del gobierno mexicano para lidiar con muchos temas. También no estamos lidiando con niños de kindergarten, con los carteles y con la gente que está metida en el crimen transnacional. Entonces tiene que haber un equilibrio de el uso de la fuerza y el fortalecimiento de la ley. Yo te diría eso. Es un punto. El segundo punto, Estados Unidos no es Europa. Y la cultura americana viene de otra manera de ver las cosas, para bien o para mal. Pero creo que no es lo correcto quizás comparar Estados Unidos con Europa,
porque creo que la dinámica de las sociedades son distintas, los problemas son distintos y la manera en que la historia funcionó en Estados Unidos es muy distinta que Europa. Entonces, creo que es un poco más complejo, quizás no se da tanto para conversar de eso aquí, pero creo que hay que hacer comparaciones con iguales y no con situaciones que son tan Yo creo que distintas. son iguales porque al final de cuentas lo que está sucediendo es que sí tienes que compararlo con Europa porque estas cifras que muestra el Guardian te demuestra que en situaciones que son evidentemente diferentes, la reacción es distinta y tiene un costo humano. Y uno tiene que encontrar los ejemplos que demuestran que quizás es posible ejercer la ley, aplicar la ley de manera efectiva sin tener tantos costos de víctimas. Y a mí me parece que el trasfondo es una cuestión de que, claro, la sociedad mexicana tiene aptitudes y ciertas costumbres, pero quizás habría que cuestionarlas y entrar al debate público, no solo por el lado de política pública, sino por el lado de cómo está construido todo el sistema. Y por eso me refiero a todas las partes del sistema de seguridad, que todas parecen estar bajo ese mismo eje. Entonces hay que hablar de Brasil, hay que hablar de México, hay que hablar de otros países. Pero esos no son buenos ejemplos. No solamente Islandia y no solamente los países que son pequeños, homogéneos y que no tienen los mismos problemas que tiene Estados Unidos y con las culturas distintas y con los temas que tienen que ver con cómo llegó a ser Estados Unidos. Y eso es muy distinto, muy distinto.